Imagina la escena. Un solo grito corta el aire helado de la noche, resonando por los pasillos de piedra del castillo de Bledsoe. Es el invierno de 1457, una estación en la que el viento aúlla como una bestia entre las almenas y la nieve cubre pesadamente el campo inglés. Pero dentro de esos muros gruesos, otra tormenta está desatada, no de clima, sino de carne, sangre y destino. En una cámara débilmente iluminada, el aire apesta a sudor, hierbas y cebo ardiendo. Lady Margaret Beaufort, de apenas 13 años, se aferra a las sábanas empapadas de sangre con manos que tiemblan como hojas en medio de una tempestad. Su pequeño cuerpo se sacude, desgarrado por oleadas de agonía que ninguna niña debería soportar jamás. Su cabello oscuro, empapado de sudor, se pega a su pálido rostro mientras muerde con fuerza para contener un alarido, solo para volver a gritar cuando la siguiente contracción lo atraviesa como fuego. A su alrededor, las parteras murmuran apresuradas oraciones en latín, sus rostros atrapados entre el deber y el terror. Las velas titilan, su luz se quiebra contra los muros de piedra áspera, proyectando sombras que parecen espectros danzando con burla. Una partera limpia la frente de Margaret, otra acomoda lienzos blancos que ya se manchan de carmesí antes siquiera de usarse. Son mujeres experimentadas, han traído al mundo incontables criaturas y aún así ven la verdad con claridad. Esta niña es demasiado joven. Sus caderas son demasiado estrechas, su cuerpo demasiado frágil. El niño dentro de ella es demasiado grande, y la noche bien podría reclamar tanto a la madre como al hijo. Fuera de esa cámara, el viento azota las torres y hace temblar los postigos. La nieve cae silenciosa sobre Bedfordshire, cubriendo la tierra helada con una quietud blanca. Pero dentro de esa habitación, el silencio se rompe una y otra vez con los gritos de Margaret, el sonido de una niña obligada a convertirse en madre. Las mujeres presentes saben lo que está en juego. No es un nacimiento cualquiera, este es el heredero de Edmund Tudor, medio hermano del rey Enrique VI. El niño que lucha por nacer no es un muchacho común, es un príncipe de sangre, un futuro pretendiente al trono de Inglaterra. La ironía retuerce como un cuchillo. Una dinastía destinada a moldear el curso de la historia está siendo forjada no en triunfo, sino en sangre, sufrimiento y casi en la muerte. Margaret aprieta con más fuerza las sábanas mientras su voz se quiebra en sollozos. Es aún más niña que mujer, su cuerpo inacabado, sus huesos no endurecidos por la edad. Y aún así, esta noche está atrapada en una batalla que podría matarla. Cada contracción, cada grito no es solo dolor, es una apuesta contra la muerte misma. Las parteras intercambian miradas cargadas de una verdad no dicha. Ya han visto antes a niñas desgarradas por el parto. Saben cómo suele terminar, y rara vez termina bien. Pero el destino es implacable. Al mundo más allá de esos muros no le importa si Margaret vive o muere. Las guerras de las rosas desgarran Inglaterra, linajes convertidos en armas, matrimonios transformados en política. Y aquí, en esta cámara, un peón en ese juego está siendo sacrificado para dar a luz a un rey. Y entonces ocurre. Un llanto, débil, desgarrado, pero vivo, llena el aire. El sonido de un recién nacido inunda la cámara cortando el sofocante miedo como la luz atraviesa la oscuridad. Las parteras alzan a un niño pequeño, pálido, ensangrentado pero respirando, y en ese instante la historia cambia. Ese niño, Enrique Tudor, crecerá para reclamar la corona, poner fin a las guerras de las rosas y fundar la dinastía Tudor. Pero en ese momento, nadie ve un triunfo. Solo ve a una niña casi inconsciente, su cuerpo desgarrado y sangrante, su espíritu aferrándose a la vida por el hilo más delgado. Los ojos entreabiertos de Margaret parpadean apenas lo suficiente para ver fugazmente al niño colocado contra su pecho antes de ser llevado para ser limpiado. Es un inicio cruel. Un rey nacido en la agonía y una madre dejada rota. La dinastía Tudor no comienza con gloria. Comienza con los gritos de una niña que debería haber estado jugando en los jardines de un castillo, no muriendo en un lecho de parto. Para entender por qué una niña de 13 años fue sacrificada en el altar de la ambición dinástica, debemos dar un paso atrás.
Margaret Beaufort no era una niña común. Nació en mayo de 1443, en los salones del castillo de Bledsoe, llevando en sus venas la sangre de reyes. Era bisnieta de Juan de Gante, el poderoso duque de Lancaster, hijo de Eduardo III de Inglaterra. Su linaje la ataba directamente a la corona. Y en la brutal política del siglo XV, aquello era tanto una bendición como una maldición. Su padre fue John Beaufort, duque de Somerset, un hombre en quien alguna vez se confió el mando de los ejércitos ingleses en Francia durante los últimos años de la Guerra de los 100 años. Estaba destinado a ser el salvador de la causa inglesa, pero en cambio se convirtió en su víctima más rota. John regresó de Francia en 1444 hecho un hombre arruinado. Había visto cómo los territorios ingleses, ganados con tanto esfuerzo por el legendario Enrique V, se perdían uno tras otro hasta que la derrota lo envolvió como un sudario fúnebre. Sus soldados susurraban sobre traición, incompetencia y deshonra, y el peso de aquel fracaso lo aplastó. Quienes lo vieron después recordaban una sombra de ojos hundidos, apenas un espectro del hombre que había sido. Comía poco, hablaba menos, y vagaba por los pasillos como si estuviera perseguido por fantasmas que solo él podía ver. El 27 de mayo de 1444 fue hallado muerto en sus aposentos. El informe oficial habló de fiebre, pero los susurros contaban una historia más oscura. Algunos decían que la desesperación lo había llevado a su propia espada. Otros murmuraban que había sido el veneno, ese compañero siempre presente de la nobleza, el que lo reclamó. Tal vez en realidad fueron ambos, el fracaso como veneno, la vergüenza como cuchilla. Fuera cual fuera la causa, Margaret quedó huérfana de padre antes de cumplir 2 años. Su madre, Margaret Beauchamp, no era ajena a la supervivencia. Ahora viuda, comprendía la cruel aritmética de la vida noble. El valor de su hija no residía en su inocencia, sino en las alianzas que pudiera sellar. La pequeña Margaret, apenas capaz de caminar, se convirtió en un peón dentro de un juego de ajedrez disputado por las familias más poderosas de Inglaterra. A los 6 años, Margaret ya estaba prometida a John de la Pole, heredero del duque de Suffolk. Para los de afuera, era una unión brillante. 2 familias poderosas unidas, pero en Inglaterra, el poder era tan fugaz como el viento. Suffolk cayó en desgracia en 1450, acusado de traición, corrupción y deslealtad. Al intentar huir a través del canal, fue arrastrado fuera de su barco y ejecutado en una de las muertes más brutales de la época. Su cabeza fue cercenada con una espada oxidada, necesitando múltiples golpes salvajes antes de terminar el trabajo. Su caída destruyó el compromiso, dejando el futuro de Margaret una vez más en incertidumbre. Pero si su compromiso fracasaba, su sangre no lo hacía. El nombre Beaufort era tanto un arma como una condena. La marcaba como descendiente de Eduardo III, pero a través de una rama ilegítima legitimada más tarde por decreto real. Esa mancha significaba que Margaret viviría siempre en un espacio intermedio, lo bastante cercana al trono como para importar, pero lo bastante vulnerable como para ser sacrificada. Creció en los jardines y salones del castillo de Bledsoe, pero no creció en libertad. Cada juego que jugaba, cada lección que aprendía, cada susurro de su madre le recordaba que su futuro no le pertenecía. Sería casada, su cuerpo negociado como moneda en el gran juego de la supervivencia. Y así, aun siendo una niña, Margaret empezó a comprender una verdad cruel. Su vida no era suya. Pertenecía a la dinastía que llevaba en las venas. Una sangre lo suficientemente poderosa para coronar reyes o para destruirla. A los 12 años, el destino de Margaret ya estaba sellado. Seguía siendo una niña, su cuerpo frágil, su mente moldeada más por oraciones que por política, y sin embargo, a los ojos de la nobleza inglesa, ya estaba lista. Lista no para juegos ni aprendizajes, sino para el matrimonio.
Su esposo fue Edmund Tudor, conde de Richmond. Él tenía poco más de 25 años, un hombre curtido por las mareas de la guerra y de la política. Además, era medio hermano del rey Enrique VI, lo que lo convertía en un aliado valioso en la peligrosa lucha por el control del reino. Para Edmund, casarse con Margaret no era romance, era estrategia. La boda tuvo lugar en 1455, en su hogar de infancia, el castillo de Bledsoe. El gran salón estaba cubierto de estandartes, y las paredes de piedra repetían el eco solemne de los cánticos de los sacerdotes mientras se pronunciaban los votos. Margaret permaneció frente al altar con un vestido que la hacía parecer una novia noble en toda regla, aunque la verdad era que, bajo las sedas, seguía siendo más niña que mujer. Esa misma noche Edmund Tudor la reclamó. No hubo espera para su madurez, ni consideración por su edad o fragilidad. En el mundo de la ambición dinástica, las niñas nobles eran tratadas como yeguas de cría, y su valor se medía en los herederos que pudieran engendrar. El matrimonio se consumó de inmediato. Para Margaret, aquello no fue el comienzo de una vida conyugal dichosa, sino un trauma que dejó cicatrices en su cuerpo y en su alma. Jamás habló de esa noche en toda su vida, ni una sola vez, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Los historiadores solo pueden imaginar el horror de una niña de 12 años arrojada a un papel destinado a mujeres del doble de su edad. Su cuerpo, aún en desarrollo, fue forzado a someterse. Las consecuencias serían permanentes. En cuestión de meses, lo inevitable ocurrió. El vientre de Margaret empezó a hincharse. Los pasillos se llenaron de susurros a medio camino entre la admiración y el temor. Un niño estaba en camino. La continuación de la línea Tudor, tal vez incluso un futuro rey. Pero quienes estaban más cerca de ella sentían miedo. Margaret no estaba preparada. Sus caderas eran estrechas, sus huesos inacabados, sus fuerzas aún sin probar. El embarazo a tan temprana edad era casi siempre una sentencia de muerte. Y entonces el destino asestó otro golpe. En el otoño de 1456, mientras Margaret llevaba a su hijo en el vientre, Edmund Tudor fue capturado en medio del caos de las Guerras de las Rosas. Encerrado en el castillo de Carmarthen, en Gales, no sobrevivió mucho tiempo. Nadie pudo decir con certeza si murió de peste, de abandono o por un puñal en la oscuridad. Algunos cronistas afirmaban que la enfermedad lo arrebató rápidamente, otros susurraban que la traición lo había silenciado. Pero el resultado fue el mismo. Edmund murió antes de conocer a su hijo. Cuando la noticia llegó a Margaret, ella apenas tenía 13 años, una viuda, una niña. Embarazada y sola, en un reino que se precipitaba hacia la guerra civil. Su futuro, y el futuro de su hijo aún no nacido, pendían ahora de un hilo. El invierno de 1456 fue brutal. La nieve y el hielo sofocaban el paisaje galés. Los ríos se congelaban y los caminos se convertían en trampas de lodo traicioneras. Y sin embargo, a través de esa estación despiadada, una viuda niña de apenas 13 años fue obligada a viajar. Margaret Beaufort, ya hinchada por el embarazo, era transportada en una litera de un lugar a otro, su frágil cuerpo sacudido y golpeado con cada bache congelado, con cada piedra desigual. Su destino era el castillo de Pembroke, la fortaleza de Jasper Tudor, hermano de su difunto esposo. Una fortaleza tallada en los acantilados que dominaban el mar, Pembroke era, en teoría, un lugar seguro, pero en la práctica, un lúgubre y ventoso encierro. Los vientos del Atlántico aullaban entre sus torres, hacían temblar los postigos y empujaban aire helado a cada cámara. Los fuegos ardían noche y día, devorando madera en desesperados intentos por frenar el frío, pero aún así, el hielo se formaba en el interior de las ventanas.
La cámara de Margaret estaba cubierta con tapices pesados. El suelo recubierto de juncos, hierbas esparcidas para ocultar el hedor de la enfermedad y del miedo. Las parteras susurraban oraciones mientras preparaban lienzos, cuchillos y reliquias. Sabían lo que venía. Lo habían visto antes. Una niña dando a luz cuando su cuerpo aún no estaba listo. La naturaleza misma estaba siendo desafiada. Cuando su labor de parto comenzó, en enero de 1457, Margaret caminaba lentamente por las almenas para ejercitarse. El primer dolor la atravesó como una cuchilla retorciéndose en su vientre. Se dobló contra el muro helado, jadeando, llevándose las manos al vientre mientras sus asistentes corrían hacia ella. Cuando la llevaron a la cama, las contracciones ya la desgarraban con una fuerza despiadada. Durante horas, y luego a lo largo de la noche, Margaret gritó. Sus alaridos resonaban en los muros de piedra de Pembroke como lamentos de un fantasma. Las parteras se movían con eficacia sombría, pero detrás de sus miradas serenas había miedo. Aquella era una niña en trabajo de parto, sus caderas demasiado estrechas, su cuerpo aún en crecimiento. Ya podían ver que el bebé era grande, mal posicionado. Las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. La habitación apestaba a hierbas ardiendo, lavanda para la calma, romero para la fuerza, salvia para la protección. Pero ningún incienso podía disimular la sangre. Las sábanas bajo Margaret estaban empapadas de carmesí, sus pequeñas manos se aferraban al tejido como si pudiera retener la vida misma. El médico, el maestro Lewis de Caerleon, permanecía cerca, el rostro marcado por la preocupación. Había atendido partos de nobles y campesinas por igual, pero nunca había visto un caso tan grave. Susurró a Jasper Tudor en un rincón. Sus caderas son demasiado estrechas. El niño está mal girado. No resistirá mucho si esto continúa. Pero no había elección. Extraer al niño con cuchillo significaba la muerte segura de Margaret. Esperar implicaba el riesgo de perder tanto a la madre como al hijo. Así que apostaron contra el tiempo. Pasaron 18 horas. Los gritos de Margaret se volvieron roncos. Después se quebraron en gemidos guturales. El sonido de un cuerpo destrozándose bajo su propia carga. Su voz se apagó, dejando solo jadeos animales, crudos, de sufrimiento. El sudor y la sangre le empapaban, su rostro pálido como pergamino, sus labios temblando en susurros de plegaria. «Santa Madre, sálvame». Las parteras intentaron todo. La giraban de un lado a otro, masajeaban su vientre hinchado, presionaban sus caderas, murmuraban alientos mientras sus fuerzas se agotaban. Sus cuchillos y ganchos reposaban cerca, preparados por si se volvían necesarias medidas desesperadas. Por momentos parecía que la muerte ya estaba ahí, esperando en la esquina. Entonces un último esfuerzo, un desgarre que casi la partió en dos. Y al fin, tras casi un día entero de agonía, la cámara cayó en un silencio terrible. Un infante pálido, cubierto de sangre, yacía inerte en los brazos de la partera. Por un instante nadie se atrevió a respirar. Entonces un llanto, débil, frágil, pero vivo. El alarido de un recién nacido llenó la habitación cortando el silencio como una chispa en la oscuridad. Había nacido Enrique Tudor. Las parteras lo llevaron apresuradas hacia el fuego, lo envolvieron en lino, calentaron su pequeño cuerpo y le susurraron bendiciones. Margaret, semiconsciente, su cuerpo destrozado y rasgado, escuchó el sonido del primer llanto de su hijo. A través de la bruma del dolor intentó alzar los brazos, pero no respondieron. Por un breve instante lo colocaron contra su pecho, su pequeño calor presionando su cuerpo roto. Ella fijó la mirada en su rostro, grabando cada detalle antes de que lo apartaran nuevamente. Pero el preso había sido devastador. El cuerpo de Margaret quedó arruinado por la experiencia, carne desgarrada, heridas internas, pérdida de sangre tan grande que casi la mata. El médico susurró a Jasper Tudor que probablemente nunca podría concebir otro hijo. Ese único parto la había quebrado para siempre. Durante semanas, Margaret osciló entre la vida y la muerte, febril y temblorosa. Fue cuidada con paciencia incansable por Dame Gwen, la partera principal,
que le dio caldo a sorbos por sus labios agrietados y rezó por ella durante las noches. De algún modo, milagrosamente, la niña sobrevivió, pero quedó cambiada, marcada para siempre, estéril para siempre. Una niña obligada a dar vida y al hacerlo, condenada a no hacerlo jamás. Y así fue como el futuro rey de Inglaterra entró en el mundo, no con celebraciones, sino con sangre, gritos y la casi muerte de su madre. La dinastía que cambiaría el rumbo de la historia comenzó en la agonía de una niña que nunca debió estar ahí, en primer lugar. Durante semanas después del parto, Margaret osciló entre la vida y la muerte. Su cámara en el castillo de Pembroke olía a fiebre y humo, a hierbas y sudor. El médico la sangró para equilibrar sus humores, le vertía amargas pócimas en la boca y rezaba para que sus manos no fallaran. Dame Gwen, la partera, se negó a dejar su lado. Día tras día acercaba caldo a los labios agrietados de Margaret, le limpiaba el sudor de la frente y le susurraba consuelo mientras la niña madre flotaba entre la conciencia y el delirio. Su cuerpo estaba destrozado. Los desgarros del parto habían dejado heridas que nunca sanarían del todo. Era tan joven, con los huesos aún en formación, la pelvis sin endurecer y la tensión había dejado cicatrices permanentes. El médico confesó a Jasper Tudor con voz grave y baja: «Nunca tendrá otro hijo. Este parto la ha quebrado para siempre». A los 13 años, Margaret Beaufort ya era viuda, ya era madre, ya era estéril. La mayoría de las niñas habría quedado destruida por tal destino, pero Margaret no era como la mayoría. Algo cambió en ella durante aquellas largas semanas de recuperación. Su cuerpo había sido destrozado, sí, pero su voluntad, en lugar de romperse, pareció endurecerse como el hierro. Se entregó a la religión con un fervor que inquietaba incluso a los propios sacerdotes. Pasaba horas de rodillas en la capilla del castillo, rezando hasta que su piel se abría y sangraba. Ayunaba, se flagelaba y memorizaba largos pasajes de las escrituras en latín. Para ella, sobrevivir no había sido suerte, era propósito divino. Dios la había salvado por una razón, y esa razón, estaba convencida, era su hijo. Si su cuerpo ya no podía servir a la dinastía, entonces lo haría su mente. Se volcó en el aprendizaje con un hambre que asombraba a quienes la rodeaban. Jasper Tudor y el padre Meredith, el sacerdote galés de Pembroke, comenzaron a guiarla. De Jasper absolvió las duras lecciones de la política, cómo las alianzas cambiaban como la arena, cómo los hombres mentían con sonrisas, cómo las guerras nacían de simples susurros. Del padre Meredith aprendió que la fe y la acción debían caminar juntas, que la oración sin estrategia era debilidad y la estrategia sin Dios era orgullo peligroso. La recuperación de Margaret no solo fue física, también fue intelectual. La niña, que había sido un simple peón en los juegos de otros, comenzó a estudiar el tablero por sí misma. Aprendió a observar los rostros en la corte, a captar el sentido oculto detrás de las palabras cuidadosas, a presentir los dagas invisibles escondidas en las alianzas. Descubrió que el silencio podía ser más poderoso que la palabra, que la paciencia, bien usada, podía ser un arma más afilada que el acero. Pero en el fondo de todo estaba su hijo, Enrique Tudor. Cada decisión, cada oración, cada cálculo susurrado giraban ahora en torno a él. No era solo su hijo, era su misión, su prueba de que el sufrimiento había tenido sentido. Ella no podría dar a luz a otro niño, pero podía moldear a éste hasta convertirlo en un rey. La devoción de Margaret por Enrique rozaba la obsesión. Seguía siendo apenas una adolescente, casi una niña aún, pero se conducía con la gravedad de una mujer el doble de su edad. Quienes la conocieron después de la recuperación hablaban de su mirada penetrante, de su silenciosa autoridad y de esa extraña mezcla de fragilidad y voluntad inquebrantable que se aferraba a ella como una segunda piel. El trauma de su cuerpo había forjado algo mucho más peligroso de lo que cualquiera esperaba. Una niña que había sufrido lo peor y sobrevivido,
y que ahora creía estar elegida por Dios para ver a su hijo coronado. La niña rota había desaparecido. En su lugar se alzaba una mujer con hierro en el alma. Inglaterra sangraba. A mediados de la década de 1450, el reino había caído en el caos. Dos rosas, la roja de Lancaster y la blanca de York, se habían convertido en estandartes de guerra civil. Los castillos ardían, los nobles conspiraban, y cada familia se veía obligada a elegir un bando. Margaret, aún una adolescente, quedó atrapada en medio de todo. Había dado a luz a Enrique Tudor, un niño con sangre lancastriana, y solo eso la convertía en un objetivo. Para los yorkistas era una amenaza, para los lancastrianos una esperanza, para Margaret lo era todo, y mantenerlo con vida significaba jugar una partida mucho más mortal que cualquier batalla. Su supervivencia llegó en forma de otro matrimonio. En 1458, apenas un año después de haber estado al borde de la muerte en el parto, Margaret fue desposada con Sir Henry Stafford, el hijo menor del poderoso duque de Buckingham. El matrimonio no nació del amor ni de la pasión. Fue una transacción, un arreglo político diseñado para darle a Margaret protección y estabilidad en un mundo que se desgarraba a pedazos. La boda fue silenciosa, una pálida sombra comparada con su unión con Edmund Tudor. Margaret seguía débil, con el cuerpo marcado por cicatrices y el espíritu cargado de dolor. Stafford, pragmático y cauteloso, aceptó el acuerdo. No era un soñador romántico, pero comprendía bien su valor, sus tierras, su riqueza y su sangre real. Para Margaret, aquel matrimonio no se trataba de compañía, sino de sobrevivencia. A través de Stafford, Margaret aprendió el arte de caminar sobre el filo de la navaja. Él se inclinaba hacia la causa yorkista, apoyando a Eduardo IV cuando éste tomó el trono. Margaret, con sangre lancastriana corriendo en sus venas, podría haber sido destruida por esa conexión, pero en cambio la utilizó. Su matrimonio le ofrecía un escudo, una fachada de lealtad al rey yorkista reinante, mientras en su corazón seguía alimentando la supervivencia de su hijo, la última y frágil esperanza de Lancaster. Sus propiedades fueron preservadas, su posición tolerada, y lo más importante, Enrique Tudor fue mantenido a salvo bajo el cuidado de Jasper Tudor en Gales. Separada de su hijo, Margaret escribía cartas, enviaba regalos y rezaba sin descanso. Cada noche se acostaba temiendo el golpe en la puerta, los soldados que vinieran a arrastrar a su niño hacia la muerte. Pero aunque lloraba a la distancia con Enrique, Margaret se adaptó. Observaba, escuchaba, aprendía. Cultivó amistades con mujeres de la corte, tejiendo una red de influencia que se extendía por ambas facciones. Con las reinas yorkistas hablaba de lealtad, con los exiliados lancastrianos susurraba esperanza. Se convirtió en maestra de la ambigüedad, nunca declarando abiertamente en dónde residían sus lealtades, pero sin abandonar jamás su verdadera causa. Las guerras de las rosas avanzaban y retrocedían por todo el país. Un año, Enrique VI, débil y quebrado, era restaurado en el trono. Al siguiente, Eduardo IV entraba en triunfo a Londres. Reyes caían, coronas cambiaban de manos. Nobles eran ejecutados una temporada y perdonados en la siguiente. A través de todo ello, Margaret resistía. Su matrimonio con Stafford, aunque nunca romántico, le ofreció estabilidad durante casi 14 años. Aprendió a administrar propiedades, a negociar contratos, a equilibrar las delicadas políticas de un reino dividido. Se volvió astuta. Su mente se afiló con cada crisis que pasaba, y mientras tanto, mantenía vivo el derecho de su hijo, en susurros, en oraciones secretas, en los rincones ocultos de su mente donde la esperanza no podía extinguirse. Para Margaret Beaufort, la supervivencia no fue pasiva, fue un acto de voluntad. Cedía cuando debía, se inclinaba cuando era necesario, pero nunca se quebraba. Cada compromiso, cada sonrisa, cada palabra elegida con cuidado era un paso hacia la misma meta, el día en que su hijo regresaría y reclamaría la corona. Y así, la niña que había sido obligada a convertirse en mujer por la sangre y el trauma,
se transformó en algo completamente distinto, una estratega, una superviviente, una jugadora en el juego más mortal que Inglaterra había conocido. El año era 1471, e Inglaterra se ahogaba en sangre. Las guerras de las rosas habían llegado a su clímax más brutal. En Tewkesbury, la causa lancastriana fue aplastada. Eduardo, el joven príncipe de Gales, único hijo de Enrique VI, cayó en la batalla, y algunos decían que fue asesinado tras ser capturado. Poco después, el propio Enrique VI murió en la Torre de Londres, con el cráneo partido, su reinado terminado por un susurro de asesinato. La línea lancastriana estaba acabada, o al menos eso parecía, porque en Gales todavía vivía un muchacho, Enrique Tudor, el único hijo de Margaret Beaufort, apenas 14 años, delgado, frágil, pero vivo. Y con la extinción de los herederos de Enrique VI, su derecho de sucesión de pronto importaba más que nunca. Pero estar vivo era peligroso. Su sangre lo convertía en la mayor amenaza contra el rey yorkista Eduardo IV. Margaret lo sabía bien. Si Enrique permanecía en Inglaterra, no viviría mucho. Así que Jasper Tudor, siempre leal, tomó una decisión desesperada. En una noche de septiembre azotada por tormentas, Enrique fue apresuradamente embarcado en Tenby, rumbo al exilio en Bretaña. El muchacho se aferraba a la barandilla mientras las olas golpeaban el casco, alejándolo de todo lo que había conocido: su país, sus tierras, incluso su madre. No volvería hasta 14 largos años después. Margaret no estuvo allí para verlo partir. Solo se enteró días más tarde de que su hijo había desaparecido al otro lado del mar, arrancado de sus brazos por la necesidad y el miedo. Cuando recibió la noticia, algo se quebró en su corazón. Había pasado toda la infancia de Enrique separada de él por la distancia, viéndolo solo en contadas ocasiones bajo la estricta tutela de Jasper. Ahora se había ido por completo, arrojado al incierto refugio de una tierra extranjera. El dolor fue insoportable. Pero el dolor no la aplastó, la transformó. Si no podía estar con su hijo en cuerpo, estaría con él en propósito. Si no podía protegerlo con sus manos, lo protegería con su mente. La distancia del mar solo endureció su voluntad. Margaret Beaufort resolvió que un día su hijo regresaría. Un día reclamaría la corona. Desde ese instante, dejó de ser solamente una madre en duelo. Se convirtió en conspiradora, en intrigante, en estratega. Comenzó a tejer redes de información que llegaban a casas nobles, monasterios, gremios de mercaderes e incluso a las cocinas de los castillos. Los sirvientes llevaban susurros, los sacerdotes mensajes en escrituras cifradas, los comerciantes cartas escondidas a través del canal. La correspondencia de Margaret con Enrique se convirtió en un hilo secreto de vida, oculto bajo nombres falsos, tintas invisibles y páginas dobladas con astucia. Se obsesionó con las noticias de Bretaña. Cada rumor de enfermedad detenía su corazón. Cada murmullo de traición la llenaba de temor. En cualquier momento, Eduardo IV podía enviar asesinos al otro lado del mar para terminar lo que Tewkesbury había comenzado. Y sin embargo, Enrique sobrevivía. Año tras año, sobrevivía. Margaret aprendió la paciencia. Aprendió a sonreír a los lords yorkistas mientras planeaba su caída. Aprendió cuándo doblar la rodilla, cuándo adular, cuándo fingir lealtad. Pero bajo la superficie tejía una red cada vez más amplia y apretada con el paso de los años. El dolor de la separación nunca la abandonó. De noche permanecía despierta, mirando la oscuridad, imaginando el rostro de su hijo, preguntándose si volvería a verlo. La idea de que pudiera morir en tierra extranjera sin ella, sin sepultura, olvidado, le devoraba el alma. Pero se negó a dejar que la desesperación la dominara. Transformó el dolor en ambición. Si Enrique vivía, regresaría. Y si regresaba, sería rey. Esa se convirtió en su oración, en su estrategia, en su obsesión. A finales de la década de 1470, Margaret Beaufort ya no era simplemente una noble viuda. Era una fuerza política en sí misma, sutil, calculadora e implacable. La joven que alguna vez fue un peón se había convertido en jugadora. Y el juego apenas comenzaba. A comienzos de la década de 1470, Margaret Beaufort ya había vivido una docena de vidas. Era 2 veces viuda, una madre niña marcada de por vida, una estratega que, en silencio,
tejía redes de supervivencia. Y a través de todo, seguía siendo la madre de Enrique Tudor, el último y frágil hilo de la causa lancastriana. Pero la mera supervivencia no sería suficiente. Margaret necesitaba poder, necesitaba aliados, necesitaba una posición tan fuerte que incluso los reyes lo pensaran 2 veces antes de moverse en su contra. La respuesta llegó en la forma de un hombre conocido en toda Inglaterra como uno de los supervivientes más astutos de las guerras de las Rosas: Thomas Stanley, Lord Stanley. Stanley no era un noble cualquiera. Había dominado el arte de la política como un jugador experimentado, siempre apostando en el último momento, siempre respaldando al bando ganador. Había servido tanto a yorquistas como a lancastrianos, a veces en la misma respiración. Sus ejércitos eran grandes, su riqueza inmensa, y su influencia se extendía por todo el norte de Inglaterra. Lo más importante, las fuerzas de su familia podían inclinar la balanza en cualquier batalla. Para Margaret, casarse con Stanley no era romance, era la guerra por otros medios. Su boda fue un acontecimiento grandioso, mucho más elaborado que su discreta unión con Henry Stafford. Se reunieron nobles, se celebraron justas, y los banquetes se prolongaron hasta altas horas de la noche. Incluso el propio rey Eduardo IV asistió. Mejor mantener a Margaret y a su peligrosa sangre a la vista, bajo control, que dejarla vagar en las sombras donde crecían las conspiraciones. El matrimonio era una sociedad, y ambos lo sabían. Margaret aportaba su linaje, un vínculo directo con Eduardo III, la semilla de la legitimidad dinástica. Stanley aportaba soldados, conexiones y la reputación de un hombre tan escurridizo como para ser atrapado. Juntos formaron una alianza de conveniencia que resultaría decisiva en el destino de Inglaterra. Margaret desempeñó su papel a la perfección. En público, era la esposa obediente de un leal lord yorkista. Sonreía en la corte, recibía a nobles invitados y representaba la piedad y la obediencia. Pero a puerta cerrada era implacable. Escribía cartas cifradas a su hijo exiliado. Enviaba fondos de contrabando a través del canal. Usaba la posición de su nuevo marido en la corte para reunir información, escuchando con atención los chismes de las damas de compañía, las fanfarronadas de los nobles ambiciosos y los susurros de descontento que recorrían los pasillos del poder. El propio Stanley no era un ingenuo. Sabía exactamente con quién se había casado. Puede que no compartiera la devoción de Margaret de Enrique Tudor, pero comprendía el valor de mantener abiertas las opciones. Y Margaret, aguda, persuasiva y ferozmente decidida, le dio razones para considerar la posibilidad de que su hijo algún día llevara la corona. Juntos caminaron sobre el hilo de una navaja. Eduardo IV seguía siendo rey, Ricardo de Gloucester acechaba en la sombra, y la dinastía yorkista parecía segura. Pero Margaret veía más allá de las apariencias. Sabía que el reino era frágil, que sus lealtades cambiaban como la arena. Comprendía que un día llegaría la oportunidad y que cuando llegara, ella y su hijo debían estar listos. Su matrimonio con Thomas Stanley le dio cobertura, le dio recursos y, lo más importante, le dio la protección necesaria para continuar su peligroso juego de intrigas sin ser aplastada. La niña que una vez había gritado en un lecho de parto a los 13 años era ahora una mujer de 30, endurecida, inteligente, paciente. Ya no era un peón. Con Stanley a su lado, Margaret Beaufort se había convertido en creadora de reyes en espera. Y al otro lado del mar, su hijo crecía, convirtiéndose en hombre, preparándose para el día que ella tanto había rezado que llegara. En abril de 1483, el destino volvió a poner el reino patas arriba. El rey Eduardo IV, aún con solo 40 años, murió de repente tras años de excesos. Su muerte dejó el trono a su hijo de 12 años, Eduardo V. Por un breve instante pareció que Inglaterra tendría un rey niño, guiado por protectores leales. Pero en un reino envenenado por la ambición, la inocencia nunca duraba mucho. El niño y su hermano menor, Ricardo, fueron puestos bajo el cuidado de su tío, Ricardo, duque de Gloucester. Al principio parecía que Ricardo sería su guardián, pero en cuestión de semanas,
todo cambió. Los príncipes fueron llevados a la Torre de Londres, supuestamente por su seguridad. Poco después, comenzaron los rumores de que jamás saldrían vivos de allí. En julio, Ricardo de Gloucester declaró ilegítimos a sus sobrinos y se coronó como Ricardo III. Los niños desaparecieron, su destino nunca fue registrado, sus voces silenciadas para siempre tras los muros fríos de piedra. El horror de su desaparición se extendió por Inglaterra como fuego salvaje. Las madres lloraban, los nobles murmuraban en privado, y hasta los soldados más endurecidos se estremecían. Ricardo había tomado el trono, pero la mancha de sangre quedó adherida a él. Para Margaret Beaufort, este era el momento que había estado esperando. El despiadado golpe de poder de Ricardo destrozó la legitimidad yorkista. Por primera vez en décadas, el pueblo inglés miraba al trono y no veía fortaleza, sino sospecha. Margaret comprendió al instante lo que eso significaba. Su hijo Enrique, aún exiliado en Bretaña, podía reclamar no solo ser heredero lancastriano, sino el salvador legítimo de Inglaterra. Comenzó a conspirar con una audacia sobrecogedora. A través de cartas secretas y aliados de confianza, contactó con Isabel Woodville, la viuda de Eduardo IV y madre de los príncipes desaparecidos. Juntas urdieron un plan audaz. Enrique Tudor se casaría con la hija mayor de Isabel, uniendo la rosa roja de Lancaster con la rosa blanca de York. En un solo golpe, la guerra civil podría terminar, si Enrique lograba tomar la corona. La rebelión comenzó en octubre de 1483. Se planeó que Enrique desembarcara con un ejército mientras estallaban sublevaciones por toda Inglaterra. Pero la traición llegó rápido. El complot fue descubierto, los conspiradores ejecutados y la propia Margaret fue puesta bajo arresto domiciliario por Ricardo III. Solo su matrimonio con Thomas Stanley la salvó de la muerte. Y aún bajo vigilancia, siguió conspirando. Las cartas se deslizaban entre cocinas y claustros, su determinación intacta. Pasaron 2 años más. El reinado de Ricardo se oscurecía, sus enemigos crecían impacientes. En el exilio, Enrique Tudor aguardaba, esperando el momento de atacar. Ese momento llegó en el verano de 1485. Con apoyo francés, Enrique zarpó hacia Inglaterra, desembarcando en Milford Haven, las mismas costas donde había nacido entre sangre y agonía 28 años atrás. Su ejército era pequeño, apenas 5.000 hombres. Ricardo mandaba casi el doble, pero los números por sí solos no ganan batallas. La fe de Enrique descansaba en un solo hombre, que siempre había jugado a 2 bandos, Thomas Stanley, el esposo de Margaret. Los 2 ejércitos se encontraron en Bosworth Field el 22 de agosto de 1485. La mañana estaba cargada de niebla, el suelo húmedo de rocío. Ricardo cabalgaba al frente de sus hombres, acorazado en acero, con la corona de Inglaterra atada a su yelmo. Enrique, joven e inexperto, cabalgaba en el centro de su modesto ejército, llevando no solo armas, sino el peso de las oraciones de toda una vida de su madre. La batalla rugió durante horas, un caos de acero y gritos. Finalmente Ricardo vio su oportunidad. Con un coraje feroz, lanzó una carga de caballería directamente contra Enrique, decidido a terminar la lucha con un solo golpe. Derribó al abanderado de Enrique y casi alcanzó al joven pretendiente. Pero en ese momento llegó la decisión. Thomas Stanley, que había mantenido a sus tropas apartadas observando desde las colinas, eligió su bando. Sus fuerzas descendieron con estruendo, no para salvar a Ricardo, sino para destruirlo. Traicionado, Ricardo luchó como un león, negándose a huir, golpeando aún mientras era rodeado. Pero el valor no pudo salvarlo. Fue abatido en el barro, gritando desafío hasta el final. Cuando la batalla terminó, el cuerpo de Ricardo III yacía nudo y ensangrentado, su corona arrancada del fango y colocada sobre la cabeza de Enrique Tudor. El niño nacido en agonía en el castillo de Pembroke se había convertido en Enrique VII, rey de Inglaterra. Y en las sombras de la victoria estaba Margaret Beaufort. Había esperado décadas, había sufrido más de lo imaginable, había sacrificado todo, su niñez, su cuerpo, su paz, para llegar a este momento. Ahora su hijo era rey. Pero aún en el triunfo, no había alegría, solo propósito. Las guerras de las rosas habían terminado, una nueva dinastía había comenzado,
y había sido forjada por la voluntad de hierro de una mujer que se negó a rendirse. Margaret Beaufort vivió para presenciar lo que pocas madres en la historia han visto jamás: el triunfo de una dinastía nacida de su propio sufrimiento. Su hijo, Enrique VII, coronado con sangre en Bosworth, no solo arrebató un trono, lo aseguró. Se casó con Isabel de York, uniendo la rosa roja de Lancaster con la rosa blanca de York y poniendo fin a décadas de guerra civil. Juntos fundaron la dinastía Tudor, una línea que transformaría Inglaterra, daría vida a gigantes como Enrique VIII e Isabel I, y cambiaría el curso del mundo. Pero detrás de la grandeza de la dinastía estaba la sombra de la vida de Margaret. Ella lo había entregado todo: su cuerpo, su juventud, su paz, para ver a su hijo coronado. Nunca volvió a concebir después de Enrique. Las cicatrices de aquel primer parto sellaron su vientre para siempre. Vivió con dolor, con recuerdos de gritos en la noche, con el trauma de una niñez robada. Mientras Enrique gobernaba, Margaret no fue una espectadora silenciosa. Permaneció a su lado como su consejera más fiel, su guía, su espíritu guardián. En la corte se susurraba que el propio rey temía la agudeza de su mente y la firmeza de su voluntad. Firmaba cartas como Margaret R., adoptando el estilo regio de una reina, aunque nunca fue coronada. Algunos la llamaban la madre del rey, otros el verdadero poder tras el trono. Sin embargo, pese a toda su influencia, nunca volvió a conocer las simples alegrías de la maternidad. El niño por el que casi muere al darlo a luz era ahora un rey, distante, cargado con el peso del gobierno, reclamado por una nación entera. Su vínculo era tan político como personal, una relación forjada en el destino más que en la ternura. En 1509, a los 66 años, Margaret Beaufort se tendió por fin en su lecho de muerte. Inglaterra la lloró, pero ella parecía estar en paz. Había vivido lo suficiente para ver a su nieto, Enrique VIII, coronado rey, asegurando la dinastía que ella había tallado a base de sangre y voluntad. Había concluido su obra. Su tumba reposa en la abadía de Westminster, un lugar de reyes y reinas. Tallada en mármol negro, su figura inmortalizada en oración. Los visitantes leen la inscripción en latín que alaba su piedad y su fortaleza, pero la piedra no puede contar la historia completa. No puede capturar el sonido de aquel primer grito en el invierno de 1457, cuando una niña de 13 años agonizaba mientras nacía su hijo. No puede describir las noches de soledad, los años de exilio, las conspiraciones interminables, los sacrificios invisibles. Los Tudor serían recordados por su poder, su gloria y sus excesos, pero en su raíz estaba una niña forzada a convertirse en mujer, una madre cuyo amor fue más afilado que la política y cuyo sufrimiento fue mayor que cualquier corona. Margaret Beaufort no fue solo una sobreviviente, fue la arquitecta de un imperio. Su vida es la prueba de que las dinastías no se construyen solo con reyes, sino también con la resistencia oculta de las mujeres que pagaron el precio con sangre. Y si hoy te detienes en el castillo de Pembroke, donde los vientos del mar aún arañan la piedra, y escuchas con atención en una noche de invierno, algunos dicen que aún puede oírse el eco de su grito, el grito que dio origen a la dinastía Tudor, el grito que cambió Inglaterra para siempre.